Shalom amigos, qué bueno que se encuentran de nuevo con Derek Torah y nos reunimos para seguir aprendiendo de las enseñanzas de la Torah. Y por supuesto que le damos las gracias al Boreolam porque nos permite un día más de vida y una oportunidad maravillosa para poder seguir creciendo espiritualmente. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. La tefilá. Rezar es una de las expresiones fundamentales de la fe en Dios. El ser humano no es perfecto, padece de carencias y anhela completarlas, razón por la cual se dirige al Creador mediante la plegaria. La incompletitud humana se manifiesta en dos niveles. La mayoría de las personas siente necesidad de dirigirse a Dios cuando su vida cotidiana se ve afectada. Por ejemplo, cuando una persona se enferma o sufre de algún daño y los dolores que padece se intensifican. Comprende que todos los médicos del mundo no pueden garantizarle su salud y bienestar, y solo Dios, en cuyas manos se halla la existencia de todo ser viviente, puede sanarle y concederle buena y larga vida. Es en ese momento cuando la persona implora a Dios desde lo más profundo de su corazón, rogándole que lo cure. Y así, en toda circunstancia que la persona sufre un contratiempo, una desgracia o su sustento se ve afectado, o bien cuando sus adversarios lo acosan o sus amigos le dan la espalda. Entiende que su bienestar depende de un hilo. Entonces se dirige al Eterno en pos de ayuda y salvación. Empero, cuando la vida cotidiana se desenvuelve con normalidad, la mayoría de las personas no perciben carencia alguna y por lo general no sienten necesidad de orar. Quienes logran profundizar más en esta cuestión entienden que su vida cotidiana dista de ser perfecta, aun gozando de buena salud y siendo su sustento suficiente. Cuando la situación familiar es estable, sus amistades fieles y la situación del país donde residen es favorable, aquellas personas que experimentan un nivel elevado de sensibilidad y un alto grado de conciencia sienten un vacío existencial. Saben que sus vidas son limitadas. Aunque todo vaya bien, llegará el día en que mueran por vejez. Ni siquiera siendo todavía jóvenes y sanos, logran comprender y sentir sus vivencias tal cual lo deseaban. Ellos no pueden concretar todas sus aspiraciones, ni siquiera pueden materializar totalmente una sola de ellas. Desde esta sensación de finitud, las personas se dirigen a Dios Señor del cielo y la tierra, el único capaz de redimirlos de sus imperfecciones. En el mero acto de comunicación con Dios, mediante la plegaria, el ser humano inicia un camino de crecimiento y redención. Las plegarias de los patriarcas y los profetas. En el Tanaj aprendemos que cada vez que alguno de los patriarcas o profetas precisaron de ayuda, se dirigían a Dios en su plegaria. Abraham Avino suplicó para que Sodoma no sea destruida. Hashem le respondió que de haber en la ciudad 10 justos, ésta se habría de salvar. Sin embargo, no habitaban la ciudad 10 justos, y ésta fue destruida. Bereshit, capítulo 18. Nuestro patriarca Yitzhak y nuestra matriarca Rivka ansiaban concebir un niño, por lo que oraron a Hashem. Su pedido fue concedido, y tuvieron a los gemelos Jacob y Esau. Bereshit 25. Nuestro patriarca Jacob le rezó a Hashem para que lo salve de la mano de su hermano Esau,
quien venía a enfrentarlo al mando de 400 guerreros. Hashem escuchó su pedido salvándole. Bereshit 32. Tras el pecado del becerro de oro, Hashem se enfureció con el pueblo de Israel y Moshe hubo de suplicar insistentemente hasta que Dios reconsideró el castigo que iba a aplicar sobre su pueblo. Shemot 32. Cuando su hermana Miriam contrajo lepra, Moshe pidió a Hashem por ella implorando: «Ruégote, oh Dios, le devuelvas la salud», y se curó. Bamidbar 12. Aarón rezó mediante la quema de incienso y la epidemia se detuvo. Bamidbar 17. Tras la derrota en la conquista de la ciudad de Jai, Yehoshua se prosternó y oró a Hashem. Le respondió instruyéndole cómo reparar el pecado de Aham. Y luego los hijos de Israel salieron victoriosos de la siguiente batalla. Yehoshua capítulo 7. Cuando los filisteos salieron a la guerra contra Israel, Shmuel le clamó a Dios y él le respondió favorablemente. Tal fue así que los israelitas derrotaron a los filisteos y los forzaron a rendirse. Shmuel Aleph capítulo 7. El rey David oraba con frecuencia y sus plegarias están recopiladas en el libro de los Salmos. El rey Shlomo, tras concluir la construcción del sagrado templo de Jerusalén, pidió a Hashem que la divina presencia Shekinah siempre repose sobre éste y que todos los pedidos que desde él se formulen sean atendidos. Y Hashem aceptó su plegaria. Melahim Aleph capítulo 8 y 9. Cuando el profeta Eliyahu luchó contra los profetas del dios cananeo Baal, rezó pidiendo que descienda fuego del cielo, y su pedido fue atendido. Melahim Aleph capítulo 18. Asimismo, cuando el profeta Elisha oró pidiéndole a Hashem que reviva al hijo de la Shunamita, este efectivamente revivió. Melahim Bet capítulo 4. De la misma forma, el rey Ezequías, en su lecho de muerte, oró a Hashem implorando por su vida y se curó. Una de las plegarias que marcó a todas las generaciones fue la de Haná, quien por largos años fue estéril y oraba con frecuencia en el tabernáculo en Shiloh, siendo la primera en dirigirse a Dios mediante el calificativo Hashem Sebaot, Señor de los ejércitos. Finalmente su ruego fue escuchado y dio a luz un hijo que sería de adulto el profeta Shmuel. Shmuel Aleph capítulo 2. Respecto del profeta Shmuel, se lo ha equiparado a Moshe y a Aarón, por medio de quienes se revelaba la palabra de Hashem en el marco de la realidad sobrenatural del desierto, mientras que a través de Shmuel se manifestó la palabra de Hashem en la realidad concreta del pueblo de Israel en la tierra de Israel. Consolidó a éste y erigió la distancia real de la casa de David, por cuyo intermedio sería construido el templo de Jerusalén. Dado que Shmuel poseía un alma tan excelsa y elevada, era difícil hacerla descender a la tierra, por lo que su madre Haná hubo de abundar en plegarias hasta que consiguió darle a luz. Tan potente fue su ruego que nuestros sabios de bendita memoria dedujeron del mismo numerosas leyes relativas al rezo. Tratado de Berajot 31a. El efecto de la tefilá. El santo bendito sea él, estableció entre las leyes de la creación una en particular, por la cual, al despertarse entre los seres humanos la necesidad de acercarse al Creador,
e implorar por su bendición, ello habrá de llevar a un despertar de los ámbitos celestiales para prodigarnos su bondad, acorde a nuestras necesidades y las del universo todo. Este tema es mencionado muchas veces en el Zohar. Esto significa que más allá de Hashem prodigue de su bien al universo o a la persona, ocurre que dicha realidad se ve postergada o retrasada a la espera de que la persona tome conciencia de su carencia y ore desde la profundidad de su corazón. Existen dos tipos de plegarias, una dirigida a la continuidad del mundo, ya que de no mediar esta, el mundo cesaría de existir. Esta plegaria es comparable a la ofrenda perpetua, Korban Hatamid, que se sacrificaba en el templo de Jerusalén y por cuyo mérito se sostenían los cielos y la tierra. Tratado de Ta'anit 27b. El otro tipo de plegaria es aquella dirigida a necesidades o deseos particulares y específicos como salvarse de un contratiempo o recibir una bendición suplementaria. Cada rezo actúa e influye tal como aseveró Rabí Hanina. Todo aquel que se extiende en su plegaria, su pedido no es ignorado. Tratado de Berajot 32b. Empero, algunas veces el efecto del rezo es inmediato y otras es a largo plazo. A veces la oración es respondida en su totalidad y otras solo parcialmente, tal como dijeron nuestros sabios en Devarim Rabá 8.1. Grande es la plegaria a los ojos de Hashem, dijo Rabí Elazar. ¿Quieres saber el poder de la oración? Has de saber que si no logra su propósito completo, al menos obtiene la mitad de éste. Y el Kadosh Baruj Hu es quien sabe cómo ayudar y socorrer a cada ser humano. Y a veces, por razones que desconocemos, la situación que embarga a la persona es solo por su bien, y es por ello que el Creador no recibe su plegaria. Sin embargo, esta ha sido beneficiosa y su resultado positivo se habrá de revelar en cualquier otra circunstancia. Incluso los más grandes justos cuyas plegarias normalmente son aceptadas en ciertas ocasiones, no lo fueron. ¿Quién entre los justos supera a Moshe Rabbeinu, que intercedió exitosamente por el pueblo de Israel con su plegaria para evitar que fuésemos destruidos tras el pecado del becerro de oro y el de los espías? Shemot 32, Bemidbar 14. Y sin embargo, a la hora de interceder y rogar ante Hashem que le permitiera ingresar a la tierra de Israel, el Eterno le dijo: «Basta para ti, no sigas hablándome de eso». Devarim 3:26. Por lo tanto, el individuo deberá esmerarse mucho en su rezo y no debe pensar que si ora, con seguridad Hashem debe colmar su deseo, sino que habrá de seguir orando a sabiendas de que Hashem escucha su plegaria y sin duda ella habrá de tener un efecto positivo, solo que no sabemos cómo, cuándo ni dónde. ¿Es acaso rezar un deber de la Torá? Los sabios medievales, los Rishonim, debatieron respecto de si hay un precepto de la Torá que ordene rezar a diario. En opinión del Rambam, Sefer HaMitzvot Mitzvah 5, es un precepto de la Torá orar a diario tal como está escrito en Shemot 23:25, y serviréis al Eterno. Y asimismo está escrito en Devarim 6:13, temerás al Eterno tu Dios y le servirás. Si bien en estos versículos se menciona en forma general el deber de servir a Hashem, se alude de modo específico el deber de rezar,
ya que nuestros sabios entendieron el vocablo servir como orar, tal como está escrito en Devarim 11:13, amando al Eterno vuestro Señor para servirle con todo vuestro corazón, a lo que el Talmud se pregunta en Ta'anit 2a, ¿cuál es el servicio del corazón? Deberás responder, el rezo. Es así que orando una vez al día la persona cumple con el deber de la Torá. El precepto de la Torá consiste en lo siguiente: que comience su rezo alabando a Hashem, pasando así a pedir sus necesidades, y concluya agradeciendo por el bien recibido. Algunos extendían su plegaria y otros la abreviaban, mas todos cumplían con el precepto, puesto que la Torá no establece una extensión mínima para la oración. Rambam Tefilá 1:1-3. Sin embargo, el Rambam sostiene que la Torá no preceptúa rezar a diario, ya que los versículos citados y explicados por el Rambam no son un argumento legal específico, sino simplemente actúan como inspiración general. Los miembros de la Gran Asamblea, Anshei HaKnesset HaGedolah, fueron quienes instituyeron los rezos diarios. Solo en caso de desgracia o emergencia colectiva, de acuerdo a Nachmanides, es precepto de la Torá el dirigirse a Hashem en plegaria, tal como aprendemos del precepto de la elaboración de las trompetas en Bamidbar 10:9. Cuando ya viviendo en vuestra tierra fuereis a la guerra contra el adversario que os oprime, tocaréis estridentemente las trompetas y el Eterno vuestro Dios se acordará de vosotros y seréis salvados de vuestros enemigos. De esto se desprende que la plegaria que una persona eleva en tiempo de desgracia es un precepto de la Torá, de acuerdo a todas las opiniones. Por lo tanto, cuando él o su prójimo se hallen ante una situación problemática, deberán agregar en su rezo un pedido especial referido a la dificultad en cuestión, puesto que es precepto de la Torá orar a Dios en tiempos de desgracias. De esto se deduce que cuando un público determinado o todo el pueblo se encuentran en problemas, es misbah llevar a cabo un rezo público y hasta fijar a estos efectos ayunos para toda la colectividad. La institución de los 3 rezos. Además de los rezos especiales que nuestros ancestros solían realizar en tiempos de dificultades, acostumbraban a fijar para sí un tiempo en el cual oraban a Hashem. Berajot 26b. Nuestro patriarca Abraham estableció el rezo de Shaharit, el rezo matinal, ya que él fue quien comenzó a iluminar al mundo con su fe, por lo que fijó su momento de oración cuando el sol comenzaba a brillar. Nuestro patriarca Yitzhak estableció el rezo de Minjá, el rezo vespertino. La particularidad de Yitzhak es que continuó el camino iniciado por su padre Abraham. A veces es más fácil iniciar un nuevo camino que continuar andando por el anterior. La fuerza de Yitzhak se manifiesta en haber continuado el camino de la fe y se corresponde con el rezo de la tarde, que expresa la continuidad, ya que todo el día se sostiene por fuerza de la fe. Nuestro patriarca Jacob estableció el rezo de Arbit, el rezo nocturno, pues tuvo que enfrentarse a enormes dificultades y complicaciones, y de todas salió fortalecido. Por esta razón instituyó el rezo de la noche, ya que también en la oscuridad, cuando la realidad carece de toda luminosidad, es posible conectarse con Hashem y así revelar esa luz superior eterna. Una vez que los patriarcas del mundo trazaron el camino mediante estas plegarias, hubo hombres piadosos y justos que siguieron transitando
por esa senda rezando Shaharit, Minjá y Arbit, tal como lo expresó el rey David en el Teilín 55, 17, 18. En cuanto a mí, invocaré a Dios y el Eterno me salvará. Clamaré a Dios de tarde, de mañana y a mediodía. Él ha de oír mi voz. Como continuación de la costumbre o tradición patriarcal, los miembros de la Gran Asamblea instituyeron los 3 rezos, Shacharit, Minjá y Arbit. Los establecieron de acuerdo a los sacrificios públicos del templo, ya que la plegaria viene a expresar el significado interior de las ofrendas. Dado que los sacrificios públicos, tamid, del amanecer y atardecer son de carácter obligatorio, fijaron los rezos de Shaharit y Minjá como tales. Asimismo, determinaron el rezo de Arbit como correspondiente a la quema de cebos y órganos que se realizaba por la noche en el altar. Dado que esta quema no tiene un carácter perentorio, cuya no realización pueda implicar la suspensión de los demás rituales meakev. El rezo de Arbit es opcional, empero a lo largo del tiempo los hombres acostumbraron a rezar Arbit obligatoriamente. Dado que en Shabbat, Yom Tov, días festivos, y Rosh Hodesh, los novilunios, se nos ordenó ofrendar el sacrificio de Musaf, instituyeron en esos días un rezo de igual nombre. Dado que los rezos se corresponden con los sacrificios, los horarios de los primeros se fijaron acorde a los de los últimos. La intención en el rezo y a aquellos a quienes les cuesta concentrarse. El rezo es el servicio a Dios con el corazón y por lo tanto su efectividad depende de la intención de quien ora. Así solían hacer los piadosos y los hombres de recto actuar. Se apartaban y meditaban en la intención de su rezo hasta que sus almas se separaban de sus cuerpos físicos. Su poder mental se acrecentaba al punto que casi alcanzaban el nivel de la profecía. Si en medio del rezo se le aparecía un pensamiento extraño, entonces callará hasta que el mismo se disíe. Shulchan Aruch Orah Chaim 98.1. En el rezo hay 2 tipos de intención, Kavaná, una general que implica tomar conciencia de que uno está ante el Rey de los Reyes y de esta manera uno se verá imbuido por sentimientos de temor reverencial y amor. La otra es particular y es que su corazón sienta lo que su boca pronuncia. Es necesario saber que los seres humanos son diferentes por naturaleza. Están aquellos a quienes concentrarse les resulta sencillo y a pesar de recitar a diario el mismo texto, pueden seguirlo y su corazón sentir su contenido. Hay otros a quienes les resulta difícil la concentración y cuando más conocido les resulta la cuestión, más difícil se les hace y si bien intentan mantener la intención, su pensamiento deambula de un tema a otro. Logran concentrarse en la bendición de los patriarcas, Avot, luego se distraen y de repente ya están en la bendición del perdón. Selah Lanu. Nuevamente intentan concentrarse durante una bendición y media y otra vez su pensamiento parte a otras latitudes y de repente se ven inclinándose en la bendición de agradecimiento, Modim. Hubo amoraitas que se lamentaron por las dificultades de concentración durante el rezo, tal como relata el Talmud Jerosolimitano en el Tratado de Berajot 2.4, que Rabí Jía dijo que nunca logró concentrarse durante todo el servicio.
Una vez que intentó hacerlo, en la mitad del rezo comenzó a pensar quién era más importante en la corte real, el ministro fulano o mengano. Shmuel dijo: yo conté polluelos durante el rezo. Rabí Bum Bar Hiyá dijo: yo conté los edificios de la ciudad durante el rezo. Rabí Mataniah dijo: yo le agradezco a mi cabeza que aun cuando no pongo atención en lo que estoy diciendo, ella sabe por sí misma inclinarse en la bendición del agradecimiento Modim. De lo dicho por estos grandes amoraitas aprendemos que es difícil mantener la concentración desde el principio hasta el final del rezo, y si bien la persona debe de esforzarse al máximo para lograr mantener la intención de la plegaria, que no se desanime cuando ve que no logra hacerlo plenamente, y aunque haya soñado durante la mayor parte del rezo, no habrá de desesperarse, sino que habrá de concentrarse en lo que resta del mismo. Que no diga la persona: si no logro concentrarme, quizás sea mejor no rezar, ya que al pararse ante Hashem en su plegaria está expresando lo más profundo de su ser, que es su deseo de estar conectado con él y orarle. Cada ser humano se mide según su carácter, y a veces la virtud de quien difícilmente logra concentrarse y a pesar de ello se esfuerza y logra hacerlo en algunas bendiciones, tiene más valor que aquel que logra con mayor facilidad concentrarse durante todo el rezo por poseer facilidad natural para ello. Además, aquellos que logran concentrarse fácilmente durante los rezos comunes, generalmente en las ocasiones especiales o cuando les acontece alguna desgracia, continúan rezando sin entusiasmo especial. Por el contrario, justamente aquellos a quienes les cuesta concentrarse en el rezo de rutina, en circunstancias especiales logran elevarse a niveles superiores de concentración. Se dijo en nombre del Arizal de bendita memoria que la intención, Kavaná, es comparada a las alas por medio de las cuales la plegaria se eleva y es aceptada, y cuando una persona reza sin intención o concentración, la plegaria carece de alas para elevarse y queda en espera hasta que la persona ore correctamente, y cuando lo concrete, junto a su plegaria se elevarán ante Hashem todos los rezos que realizó anteriormente sin la concentración o intención debidas. La razón de esto es clara, ya que el mero hecho de que una persona se propone rezar expresa su voluntad de conexión con Hashem para alabarlo y pedirle sus necesidades, tal que si no logra concentrarse debidamente en una ocasión, al volver a rezar y hacerlo adecuadamente, abre el portón para que todas las plegarias se eleven. La halajá indica que todo aquel que se concentró en el primer versículo del Shema Israel y en la primera bendición de la Shemoneh Esrei, aunque no se haya concentrado durante el resto del servicio, cumplió con su obligación. Amigos, hasta aquí la lectura de esta maravillosa enseñanza. Que Hashem bendiga la obra de sus manos, que el Boré Olam mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.